Secretos de la Virgen de Fátima. ¿Qué son y cuáles son? 3 niños pastores, Lucía, Francisco y Jacinta, se convirtieron en mensajeros de un mensaje que resonaría con una urgencia apremiante. Los elegidos. Lucía dos Santos, de 10 años, y sus primos, Francisco y Jacinta Marto, de 9 y 7 años, eran niños como cualquier otro. Provenientes de familias humildes, pasaban sus días en el campo cuidando ovejas y ayudando en las labores del hogar. Pero en ellos había algo más, una fe profunda que, a pesar de su corta edad, los hacía receptivos a experiencias que otros niños habrían ignorado. El primer presagio de que algo extraordinario estaba a punto de suceder llegó en 1916, cuando un ser de luz, que se identificó como el Ángel de la Paz, se les apareció en 3 ocasiones diferentes. En cada encuentro, el ángel les enseñó a rezar con fervor y a ofrecer sacrificios. Los preparaba, decían ellos, para un evento aún mayor. La intensidad de estas visiones, acompañadas de sentimientos de paz y reverencia, dejó una huella profunda en los niños, quienes poco sabían que en solo un año, sus vidas cambiarían para siempre. Las apariciones y los mensajes de la Virgen. Mayo de 1917, el primer encuentro con la Dama de Luz. El 13 de mayo de 1917, los niños estaban pastoreando sus ovejas en un lugar conocido como Cova da Iria. Era un día soleado, común y tranquilo. De repente, un relámpago cruzó el cielo despejado. Asustados, comenzaron a reunir a las ovejas para regresar a casa, cuando, de entre los árboles, apareció una figura femenina radiante, de una belleza indescriptible. Vestida de blanco, con un manto resplandeciente bordeado de oro, y con un rosario en sus manos, se presentó como la Virgen María. Les pidió que regresaran el mismo día durante 6 meses consecutivos y que rezaran el rosario todos los días para traer la paz al mundo. Francisco no escuchaba lo que decía la señora, solo podía verla. Esto hizo que, incluso entre los 3 videntes, la experiencia fuera diferente y más misteriosa. La figura los animó a ofrecer sacrificios y a aceptar el sufrimiento que vendría como un medio para salvar a los pecadores. Fue un mensaje inquietante, especialmente para niños tan pequeños, pero Lucía, la mayor, asumió el papel de portavoz. Desde ese momento, comenzaron a esparcir la noticia entre los habitantes del pueblo las siguientes apariciones y los secretos revelados. Con cada aparición, el mensaje se volvía más grave. En junio, la Virgen les mostró su inmaculado corazón rodeado de espinas, como símbolo del dolor causado por los pecados de la humanidad. Les pidió oraciones y sacrificios para consolar a Dios y reparar los pecados del mundo. Pero fue en julio cuando el contenido del mensaje alcanzó su punto álgido. La Virgen compartió con ellos los 3 secretos que se convertirían en el núcleo del misterio de Fátima. 1. La visión del infierno. Los niños describieron haber visto un abismo lleno de llamas, demonios y almas en pena. El horror de esta visión los marcó para siempre. Era una advertencia, así es el destino de los pecadores, dijo la Virgen, a menos que el mundo se arrepintiera y volviera a Dios. 2. El fin de la guerra y la amenaza de un nuevo conflicto. La Virgen predijo que la Primera Guerra Mundial terminaría pronto, pero si la humanidad no se arrepentía, una guerra aún peor estallaría durante el pontificado de Pío XI. La Segunda Guerra Mundial sería interpretada como la realización de esta sombría predicción. 3. El misterio del tercer secreto. El tercer secreto, guardado en silencio durante más de 80 años, hablaba de la persecución de la Iglesia, del sufrimiento de un papa y de la caída de los valores espirituales en el mundo. Esta visión inquietante, revelada oficialmente por el Vaticano en el año 2000, fue interpretada como el atentado contra Juan Pablo II en 1981. El milagro del sol y la validación sobrenatural. Octubre de 1917, la gran prueba. El 13 de octubre de 1917, el lugar de las apariciones estaba abarrotado. A pesar de la lluvia torrencial, más de 70.000 personas se congregaron en la Cova da Iria. Venían de todas partes, algunos por curiosidad, otros con fervor, pero todos esperaban ver algo que pudiera confirmar las palabras de los niños. Lo que ocurrió ese día sería registrado como el milagro del sol. De repente, la lluvia cesó, y el sol, que parecía un disco de plata, comenzó a girar frenéticamente. Se movía de un lado a otro, emitía destellos de colores y finalmente pareció caer sobre la multitud aterrorizada.
Este fenómeno, visible desde millas a la redonda, fue presenciado por creyentes y escépticos por igual. Los informes de periodistas, incluidos aquellos que habían llegado para desacreditar el evento, coincidieron en que lo que habían visto no tenía explicación racional. La tragedia de los pequeños mártires y el destino de Lucía. El final predicho. Desde las primeras apariciones, la Virgen les había adelantado a los 3 pastores que no todos vivirían mucho tiempo. De hecho, les predijo que Francisco y Jacinta pronto irían al cielo. Estas palabras se cumplieron rápidamente. Después del milagro del sol, Francisco cayó enfermo, víctima de la gripe española que asolaba Europa. Su salud se deterioró rápidamente, pero él, con una madurez y serenidad que sorprendía a todos, aceptó su destino con resignación. Murió el 4 de abril de 1919, ofreciendo su sufrimiento en silencio y con gran paz. Jacinta, su hermana menor, sufrió aún más. Aunque también contrajo la gripe, sobrevivió un tiempo más, experimentando terribles dolores y continuas recaídas. Antes de morir, reveló varias visiones adicionales de la Virgen, en las que se le mostraban el futuro de la humanidad y las catástrofes que caerían sobre la Iglesia si el mensaje de Fátima no era escuchado. En una de sus últimas revelaciones, Jacinta vio una visión del Papa llorando amargamente mientras oraba por las almas de los pecadores. «Ruega mucho por el Santo Padre», dijo la Virgen, según la pequeña vidente. Jacinta murió sola en un hospital en Lisboa el 20 de febrero de 1920. Su cuerpo, según algunos testimonios, permaneció incorrupto, desprendiendo un suave aroma a flores incluso después de varios años. Lucía, en un doloroso contraste, fue la única que sobrevivió a esta tragedia, y con la muerte de sus primos, comenzó una vida de soledad, entrega y responsabilidad. Lucía, guardiana de un misterio. Lucía dos Santos ingresó en un convento en 1921, donde dedicó su vida a la oración, el sacrificio y la misión que sentía que la Virgen le había confiado, difundir el mensaje de Fátima. A lo largo de los años, Lucía continuó teniendo visiones de la Virgen y se le atribuyen mensajes adicionales que se mantuvieron en secreto durante gran parte del siglo XX. En 1941, bajo la orden de su confesor, Lucía escribió el contenido de los 2 primeros secretos, pero el tercer secreto fue guardado celosamente, entregado en un sobresellado al obispo de Leiria, con la condición de que no fuera revelado hasta 1960. Esta misteriosa restricción alimentó décadas de especulación y temor. ¿Qué contenía ese tercer secreto que ni siquiera los papas se atrevían a revelar? Algunos creían que hablaba del fin del mundo, otros, de una gran apostasía dentro de la Iglesia. Pero Lucía, en su humildad y silencio, se mantuvo firme en su misión, rezar y confiar en la voluntad divina. El misterio del tercer secreto y su impacto en el mundo moderno. La revelación del tercer secreto, un mensaje apocalíptico. El contenido del tercer secreto fue finalmente revelado al mundo en el año 2000, bajo el pontificado de Juan Pablo II. Se trataba de una visión en la que un papa vestido de blanco caminaba con gran dificultad entre ruinas, rodeado de cadáveres de obispos, sacerdotes y laicos. A su alrededor, soldados disparaban flechas y balas, hasta que el Santo Padre caía bajo una lluvia de proyectiles, muerto. La interpretación oficial de la Iglesia relacionó esta visión con el atentado que sufrió Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981, precisamente el aniversario de la primera aparición de la Virgen. El Papa sobrevivió milagrosamente a pesar de recibir varios disparos a quemarropa. Años más tarde, Juan Pablo II revelaría que sintió la intercesión de la Virgen aquel día. Fue una mano materna la que guió la trayectoria de la bala, diría. Como signo de su gratitud, uno de los proyectiles que lo alcanzó fue incrustado en la corona de la estatua de la Virgen de Fátima. Controversia y debate. Pero muchos se negaron a aceptar esta interpretación. ¿Podía un mensaje tan impactante limitarse solo al atentado contra el Papa? Varios teólogos y estudiosos sugirieron que la visión contenía advertencias más profundas sobre la dirección espiritual de la humanidad y una posible gran apostasía dentro de la misma Iglesia. Algunos incluso afirmaron que una parte del secreto seguía oculta, un fragmento final que nunca se reveló por temor a las implicaciones que podría tener en la fe de los católicos. Lucía, interrogada repetidamente a lo largo de los años, mantuvo la misma postura, el secreto había sido revelado en su totalidad.
pero la ambigüedad de sus respuestas y la falta de detalles en ciertos aspectos continuaron alimentando el misterio. Hoy, el tercer secreto de Fátima sigue siendo objeto de especulación, generando un eco de intriga en una era en la que la espiritualidad y la religión enfrentan desafíos sin precedentes. La era de las consagraciones y la Guerra Fría. Fátima y la Unión Soviética. Uno de los aspectos más fascinantes del mensaje de Fátima es su conexión con la política mundial. La Virgen pidió específicamente la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, advirtiendo que si esto no se hacía, el comunismo se esparciría por el mundo, llevando consigo guerras y persecuciones. Desde la Revolución de 1917, Rusia se había convertido en la cuna de una ideología que rechazaba abiertamente la religión y buscaba imponer un sistema político basado en el ateísmo y la represión de la fe. El Papa Pío XII, conocido como el Papa de Fátima, fue el primero en consagrar el mundo al Inmaculado Corazón de María en 1942. Sin embargo, Lucía insistió en que la consagración de Rusia debía hacerse en unión con todos los obispos del mundo para ser eficaz. Fue Juan Pablo II quien, después de sobrevivir al atentado de 1981, decidió realizar la consagración tal como se le había solicitado. En 1984, en un acto solemne en la Plaza de San Pedro, el Papa consagró el mundo y, de manera especial, a aquellas naciones que más lo necesitan al Inmaculado Corazón. ¿El colapso de la URSS, un milagro de Fátima? 5 años después, el mundo observó con asombro el colapso del bloque soviético. La Unión Soviética, una superpotencia que había dominado el escenario mundial durante más de 70 años, se desintegró pacíficamente en 1991. Los creyentes vieron en este evento la mano de la Virgen, una prueba de que su promesa de conversión de Rusia se había cumplido. A pesar de la caída del comunismo, Lucía advirtió que el mensaje de Fátima no estaba aún totalmente realizado. La conversión de Rusia no significa solo el fin del comunismo, sino un retorno genuino a Dios, explicó. Hasta su muerte en 2005, Lucía continuó pidiendo a los fieles que recitaran el rosario y practicaran la devoción de los primeros sábados como medio para alcanzar la paz mundial. El legado de Fátima en el siglo XXI. Fátima hoy, un centro de fe y esperanza. Fátima, con su imponente santuario y la capilla de las apariciones, se ha convertido en uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo. Cada año, millones de peregrinos, desde papas hasta simples creyentes, se reúnen en la explanada para rezar, pedir milagros y reflexionar sobre el mensaje de la Virgen. Es un lugar de consuelo, pero también de advertencia. El mensaje de Fátima sigue siendo un llamado a la oración y a la conversión, recordando a la humanidad que el futuro no está escrito en piedra, sino que depende de nuestras acciones. El significado actual. En un mundo que se enfrenta a nuevas amenazas, desde el cambio climático hasta el terrorismo y la pérdida de valores espirituales, Fátima sigue resonando con una fuerza inesperada. La Virgen habló de paz, pero también de juicio. Nos advirtió sobre la pérdida de la fe y las consecuencias de dar la espalda a Dios. ¿Estamos preparados para escuchar su mensaje, o el mundo volverá a tropezar en el mismo abismo? Un mensaje para la eternidad. Fátima no es solo una historia del pasado. Es una advertencia, un llamado y, sobre todo, una promesa. Una promesa de que la oración y el sacrificio pueden cambiar el curso de la historia. De que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza. Y de que, a través de la intercesión de la Virgen, el bien triunfará al final. Si te gustan las historias que contamos en nuestros vídeos, y no quieres perderte el próximo, suscríbete. Y que Dios te bendiga. Amén.